Pues la gente aquí, como había mucho pescado, muchas ranas, mucho ajolote, estos carpas, pescado blanco, pescado amarillito, carpas, todavía aquí. Se ponían a fisgar y pasaba un tren. Allá pasaba el tren para México y para Tulancingo. A las 8 pasaba para Tulancingo el tren y a las 9 pasaba para México. 2 corridas habían. Y como esos iban a vender allá al tren, iban a vender al tren todas sus cositas que hacían. Unos hacían sus enchiladas, otros que gorditas, otros que cafecito con leche, otros que tamales, otros que pulque. Todo eso iban a venderlo. Y pescados, carpas, todo eso lo vendían. Eso lo llevaban a las plazas a vender el pescado. Pues yo no lo vi. Todavía estaba yo chiquitita. Nací en la revolución, decía mi mamá. En la revolución nací. Pues ahí eso de la guerra, se pasaban a llevar todo lo que encontraban, caballos, vacas, borregos, se los llevaban los soldados y los dejaba sin nada. Y ya después en las casas se entraban a llevarse todo lo que encontraban. Bueno, entonces, como todos se llevaban, mi papá sembraba allá un terreno, sembraba de maíz, y ese maíz las mazorcas, tenía que enterrarlas, porque se las llevaban los soldados, andaban buscando, y como no había, pues se llevaban. Pues nomás iban sacando poquitita. Ya después se acabó los soldados agarraban y entraban a las casas y en las casas ya no había ni que comer. Agarraban y se llevaban el chiquihuite de las tortillas y se quedaban sin comer, sin tortillas. Y así pasaba, hasta que ya después, pues ya se acabó la guerra, pero ya después vino el hambre, ya no había ni que comer, mucha gente murió, porque había mucha hambre. Y cuando la guerra hubo, dicen que de aquí de ¿Tonanicla? aquí ¿cómo se llama? ¿Jaltocán? ¿De Jaltocán? No, para acá, del Terremote. Ah, Del Terremote para acá, aventaban balazos, y de allá para acá. Así es que era el tiroteo. Hubo tiroteo aquí, que habían miles de muertos. Y cuando ya se iban de San Pedro para Jaltocán, cuando se iban de San Pedro para Jaltocán, ya se los llevaba mi abuelito. Sí, mi papá, mi papá como tenía su maicito enterrado, a ver, iban los soldados y decían, a ver, no señor, no tenga, no, que usted sí. Lo agarraban y se lo llevaban. Porque pues ya no, lo tenía, pero lo tenía escondido. Porque para nosotros, ¿qué nos daba? Y como antes hacían, ya no había ni maíz, ninguna parte se encontraba. Entonces, iban a raspar a los magueyales, lo que sacan de
del pulque del maguey, unas telas. Esas las servían, se ponía a hervir y se cocía. Y luego con tantito maíz le hacían las tortillas. Comíamos eso, tortillas revueltas. Y en otras partes hacían tortillas con cebada. Y la cebada dice que les hizo mucho mal a los que comían. Pero nosotros no comimos nada de eso. Nosotros, como tenía mi papá el maíz escondido, poquito en poquito, comíamos nuestras tortillas escondidas para que no llegaran los soldados, porque se los llevaban. Dicen, hubo mucha matanzón. Cuando el tiroteo, dicen que tenían que hacer zanjitas para echarlos a los soldados allí amontonados. Ya no había en dónde. Ya no. Platícales cuando decías que ya se iban a ir de aquí de San Pedro para Jaltocán, que iban por la zanja. Ah, eso es de la revolución. Sí, que ya ustedes se iban a ir de Cuando la aquí. revolución, o la guerra, le dice un señor, mire, ya viene la revolución, ya vienen los soldados. Agarran todo mi papá, con nosotros que estábamos chiquitos, agarra y que nos lleva mi mamá, y había muchas zanjas, habían unos chicalotes grandotes, pero ni se sentían las espinas, iba una tienda y las balas entraban, dicen que pasaban, nomás yo oía resumbar la bala, ya nomás volteaba a mi papá, a ver quién cae, hasta que encontraron una cueva, como rascaban los pastores, allí se metieron, hasta que pasó, hasta que pasó la guerra, Que si no enterraste dinero por ahí, no enterraste dinero por ahí para irlo a buscar, que si no enterrabas dinero, guardarlo no. en el jarrito que enterraste por ahí, no. Ah, no. Eso no lo vende. Pero yo quisiera era enterrar. Es que así se Así sabe. guardaban su dinero los que tenían dinero. Con mis abuelitos. ¿Quién enterraba el dinero en los jarritos? ¿Los abuelitos? No, pues sí, no había mucho dinero para enterrar. Decía que el papá de mi papá es el que hacía sus cositas para guardarlos, porque los soldados andaban buscando por donde quiera, pues mejor los enterraban. Sí, Su pero abuelo, yo ¿qué no. sería? Su abuelito de ella. No enterré nada.